Hay algunos temas con los cuales cerramos la semana. Una semana, querida audiencia, totalmente convulsionada. Una semana marcada por la muerte. Una semana marcada por la conflictividad política. Una semana marcada por, creo yo ahora sí, la definición del presente y futuro del Distrito Metropolitano de Quito. Una semana en la que nos duelen los muertos. Nos duelen. Independientemente de quiénes sean los muertos. Yo creo que la sociedad ecuatoriana debe superar determinados prejuicios y entender que lo que ha pasado en el sistema carcelario no es normal, que lo que ha ocurrido en el sistema de rehabilitación social, mal llamado de esa manera porque no es rehabilitación social, es un tema que debemos repudiar. Pero sobre todo al día de hoy, querida audiencia, y este es el mensaje con el que quiero cerrar esta semana hablando del tema más conmovedor de estos últimos días, es preciso que se transparenten las cifras para evitar especulaciones. Muchas personas tienen dudas respecto de la cifra real de privados de libertad asesinados. Hay colegas que han publicado cifras que no han sido validadas por parte de las autoridades. Yo no me atrevería a suscribir si es verdad que esas cifras son o no reales, porque no tengo los datos. Hay versiones que deben ser validadas y que tienen que ser contrastadas. Y la única manera de hacerlo es que la autoridad, en este caso, el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI, le diga con precisión y con certeza al Ecuador cuál es el balance real de personas asesinadas en la penitenciaría del Litoral. Es la única manera. Mientras tanto, el resto está sujeto a especulaciones y créanme, al menos de parte de este periodista, de este espacio y de este medio, no vamos a especular ni vamos a jugar con las cifras. Aquí no se trata de quién da más o quién da menos. Hay que ser muy rigurosos. Yo hago un llamado a la sociedad, les hago un llamado a ustedes y hago un respetuoso llamado a mis colegas a que manejemos con mucho rigor esta información. Esta información tiene que ser validada. Yo no puedo irresponsablemente lanzar una cifra sin tener la certeza de que efectivamente esa cifra corresponde a la realidad. Y por eso, insisto, es el SNAI el que tiene que con precisión, con certeza, explicarnos efectivamente cuál es la cifra real de la masacre en la penitenciaría del Litoral. Ayer incluso aquí revisamos con ustedes cifras justamente comparativas desde 2010 hasta 2021 de cómo ha involucionado la situación de violencia en las cárceles, cómo en 2014 hubo en el registro oficial 3 muertes violentas y hasta ayer, en lo que va del 2021, hemos superado las 220 muertes violentas, una cifra sin precedentes en la historia de la República. Es la autoridad la que tiene que certificar, tiene que validar esa cifra, y creo que otra forma para poder contrastar por parte de quienes hacemos comunicación es justamente dialogando con los familiares de los privados de libertad. Creo que es otra forma en la cual de alguna manera se podría tener luces sobre lo que ha pasado, pero créanme, yo al menos lo considero así. Sería muy aventurado lanzar una cifra al aire si es que esa cifra no ha sido validada por parte de las autoridades, y por eso es preciso, es indispensable que el SNAI le diga al país la verdad. Ayer compartíamos con mi colega y amigo Andrés Reliche, que siempre interactúa con este espacio y que nos alimenta con sus comentarios y con su información, el hecho de que, a diferencia de lo que hizo Moreno, Lasso admitió justamente la gravedad de la crisis y reconoció que la situación no estaba controlada. Bajo ese mismo precepto, el gobierno del presidente Lasso está obligado a decirle la verdad al país. La verdad al país. Sobre la cantidad de fallecidos para evitar especulaciones.
la cantidad de asesinatos para evitar especulaciones. Creo que es la única manera. Mientras tanto, créanme, al menos quien les habla, yo no voy a caer en la especulación, ni voy a caer en este baratillo de que no fueron 118, sino 200, que no fueron 200, sino 300, que son más de 300. Yo no tengo certezas y creo yo que lo contrario, sería irresponsable. O sea, la obligación nuestra como periodistas es buscar todas las fuentes posibles para validar esa información. Y en eso, por ejemplo, mi colega y amiga Johanna Cañizares coincide plenamente, le envío un abrazo, ¿no? Por suscribir aquello. Es la posición que maneja este periodista, que la ha trasladado con respeto, pero también con firmeza, porque no podemos caer en una subasta. Esto no se trata, insisto, de quién da más. Por eso es indispensable, que como sociedad, ustedes desde sus respectivas trincheras ciudadanas, nosotros desde las nuestras comunicacionales, demandemos de la autoridad que nos digan la verdad, con la información, con los registros, que convoquen cuando corresponda algún tipo de encuentro con los medios y que nos compartan los registros para saber efectivamente cuál es el número real de personas privadas de libertad asesinadas en esta masacre sin precedentes en la historia de Latinoamérica. Este tema lo vamos a hablar en el último tramo del noticiero con Fernando Carrión Mena, catedrático y especialista en materia de seguridad, quien ayer, en un diálogo que mantuvo con la colega Dayana Monroy de Teleamazonas, había justamente advertido que en otros países la situación de violencia de las cárceles se ha trasladado también a las calles por la presencia de grupos delincuenciales. Estos temas hay que debatir como sociedad y no quedarnos solamente en la periferia, que lo he planteado siempre. No podemos quedarnos en la periferia y, como he dicho a lo largo de esta semana, aunque parezca repetitivo y cansón, no normalicemos la violencia, no normalicemos estos episodios, pero tampoco amplifiquemos discursos que no han sido contrastados, verificados y corroborados. Rigurosidad ante todo. Esto, como digo, en el tramo final del espacio vamos a hablar. Pero hay, en medio de esto, en medio de esta crisis del sistema de rehabilitación social, mal llamado así en el Ecuador, esta además ha sido una semana en la que claramente yo veo que está todo encaminado para que exista un choque de trenes entre la función legislativa y la función ejecutiva. Me parece que todo está encaminado. Cuando la Asamblea Nacional, a través del Consejo de Administración Legislativa, decide no calificar el proyecto de ley de urgencia en materia económica del Ejecutivo, argumentando que, de acuerdo al informe previo de la Unidad de Técnica Legislativa, que no es vinculante, porque termina siendo un informe jurídico, ese proyecto de ley tiene dificultades constitucionales para su admisión al trámite en la Asamblea Nacional. El presidente de la República, primero la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Comunicación, emitió un comunicado señalando que el Ejecutivo va a analizar o está analizando los diferentes escenarios. En ese comunicado no se dieron pistas sobre lo que podría ser el pronunciamiento del Ejecutivo, pero el comunicado cierra haciendo referencia a las dificultades que va a provocar para el gobierno del presidente Lasso el no trámite de este proyecto de ley. ¿Qué dice exactamente el comunicado? Que se me abre el comunicado, voy a verlo por acá. Es un comunicado muy corto, el que fue emitido en las últimas horas por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Es un comunicado de 2 párrafos que lo tenemos por aquí. Luego de conocer la resolución emitida por el Consejo de Administración Legislativa respecto al proyecto de ley de creación de oportunidades, el Gobierno Nacional evaluará la decisión adoptada por la Asamblea Nacional y revisará las mejores alternativas para establecer acciones que beneficien a la ciudadanía. Al negar la ley, se imposibilita la creación de oportunidades para millones de ecuatorianos que hoy necesitan empleo. Aquí hay que hacer algunas precisiones. La Asamblea no ha negado la ley. Esa última referencia que hace el comunicado del Ejecutivo es una referencia inexacta. La Asamblea no ha negado la ley.
La Asamblea no ha calificado a trámite el proyecto de ley, que no es lo mismo. Y la Asamblea lo que le ha dicho, Ejecutivo, si usted quiere que nosotros, Asamblea, tramitemos el proyecto de ley, usted tiene que subsanar las observaciones en materia jurídica que hemos presentado. Evidentemente, en el ámbito jurídico hay diversas discusiones. Hay una frase muy popular que dice, donde hay dos abogados hay tres opiniones. Y por supuesto, la decisión de la Asamblea Nacional, que la vamos a conversar en este espacio en el curso del día de hoy, con el asambleísta Joana Moreira, quien integra el Consejo de Administración Legislativa CAL y que fue una de las legisladoras que votó a favor de no calificar el proyecto de ley. Vamos a tratar de entender cuáles fueron las razones jurídicas más que políticas para que la Asamblea no haya calificado al trámite y haya decidido decir al Ejecutivo, señores, le devuelvo su documento, subsane estas observaciones y si usted quiere, envíenos de nuevo. Entonces ahí hay una imprecisión. La Asamblea no ha negado el proyecto de ley. Porque además el CAL no tiene atribución para negar un proyecto de ley. El Pleno de la Asamblea Nacional es el ente que tiene atribuciones para negar el proyecto de ley. Pero como digo, esto ya ha generado una discusión entre constitucionalistas, abogados, cada uno con sus visiones sobre la legalidad y constitucionalidad de la decisión del CAL que tiene precedentes. Porque esto ya ocurrió en el gobierno anterior y en la asamblea anterior con el proyecto, uno de los proyectos de Lenín Moreno, que fue devuelto por parte del CAL y que Moreno tuvo que enviarlo nuevamente. Pero más allá de eso, este comunicado, como digo, es un comunicado que solamente explica que están revisando y que van a tomar una decisión, pero el presidente Lasso hace una declaración que le escuchamos hace minutos, que fue traída justamente a colación por el equipo periodístico de Sonorama, que daba cuenta, utilizo la frase empleada por el presidente Lasso. Batalla democrática, ha dicho el señor presidente. ¿Qué significa batalla democrática? Esa batalla democrática que plantea el presidente Lasso tiene que ver con desconocer la decisión del CAL, como sugieren algunos juristas, y asumir de que el plazo sigue corriendo porque el CAL no tiene atribuciones para no calificar el proyecto de ley respecto de los, entre comillas, vicios constitucionales que pudo haber tenido según el informe de la Unidad de Técnica Legislativa. O sea, como lo han planteado algunos juristas, que la Asamblea a través del CAL no tiene esa atribución y como no tiene esa atribución, el Ejecutivo debe desconocer la decisión del CAL y que el plazo siga corriendo hasta que el 24 de octubre se agote el plazo y el 25 de octubre el presidente Lasso, al entender que la Asamblea no tramitó el proyecto de ley, esa ley entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley y dispondrá su promulgación en el registro oficial el 25 de octubre. Pregunto, ¿esa es la una alternativa de esta batalla democrática? La otra alternativa de la batalla democrática, el Ejecutivo no va a querer tener problemas y lo que va a hacer, a ver, señores de la Asamblea, acojo lo que ustedes me están enviando y lo que voy a hacer es enviar primero la parte tributaria con la parte de mercado de valores y con la parte de incentivos a la inversión. Tomen, este es el proyecto económico urgente, tienen 30 días para tramitarlo. Mientras tanto, yo me aguanto con el tema laboral. O lo envío de manera ordinaria, que supone un trámite más largo, o me aguanto que pasen los 30 días y luego envío la parte laboral. ¿Será esa otra alternativa? ¿O la tercera alternativa? ¿El Ejecutivo va a apelar a la consulta popular? O sea, yo veo y planteo estas dudas derivadas de la ambigüedad de esta declaración del presidente Lasso. Cuando habla de batalla democrática, ¿qué nos quiere decir el presidente Lasso al mencionar el término batalla democrática? ¿Qué significa y hacia dónde apunta? En cualquiera de estos escenarios va a haber evidentemente un conflicto político. Si vamos al escenario de la mitad que yo he planteado, que el Ejecutivo acoja las observaciones del CAL y decida subsanar el proyecto de ley y reenviarlo. Ese escenario de suyo yo ya le veo muy complejo porque en la Asamblea, el día de ayer, 4 bloques legislativos se pusieron de acuerdo para anticipar, señores, para el tema de impuestos. Si quieren subir impuestos, con nosotros no cuenten.
Si quieren aprobar temas laborales que consideramos que son lesivos para la estabilidad de los ecuatorianos, con nosotros no cuenten. Hablamos de UNES, hablamos de Izquierda Democrática, hablamos de Pachacutic y hablamos del Partido Social Cristiano. En cuyo caso, veamos, ayúdeme Belkis, por favor. 47 son UNES, ¿verdad? 47 UNES, son 14 socialcristianos. ¿Cuántos de la ID son? ¿Te acuerdas? Creo que son como, a ver, de la ID llegaron con 18. Están 16 si mal no recuerdo. Y de Pachacutic están 27 me parece. Entre estos 4 bloques políticos suman más de 100 votos. O sea, estoy haciendo más o menos un cálculo al ojo porque claro, las bancadas políticas han tenido algunas desarticulaciones, desafectaciones. UNES llegó con 49 y tiene 47, los socialcristianos llegaron con 18 y tienen 14, en el caso de Izquierda Democrática me parece que se quedaron con 16 o con 15, Bella Jiménez ya no está tampoco Amada Ortiz de Santo Domingo, me parece que alguien más de la ID, no estoy seguro, pero más o menos son entre 100 y 104 votos que suman estas 4 bancadas. No hay votos. No hay votos. Frente a ese escenario, ¿el Ejecutivo se la jugará por una consulta popular? Correcto, gracias. Eitel Zambrano tampoco. La ID tiene 15 legisladores. Llegó con 18, tiene 15. Gracias. Esa referencia que me envían. Y claro, el tema de Degner Recalde, que está haciendo materia de una investigación. No sé si el bloque lo separó, entiendo que no, pero el propio bloque pidió que le investiguen. Entonces no ha sido formalmente separado, él tampoco oficialmente ha anunciado que se va. Digamos que 15 tiene la ID. Pero vean, más allá de eso estamos hablando de 100 votos. Redondeamos la cifra, 100 votos. De 4 bancadas legislativas que han dicho públicamente que no están de acuerdo. Con ese escenario político que estoy señalando, con ese escenario político, que no es una interpretación, estoy hablando sobre una situación política que al momento se advierte en la Asamblea Nacional frente a la intención del Ejecutivo de ratificar el envío del proyecto de ley, probablemente con algunas modificaciones para subsanar la discusión constitucional. Pero de entrada, con este pronunciamiento de los bloques legislativos, está claro que hay o que va a haber un choque de trenes. Ejecutivo-legislativo. ¿Y qué le queda al presidente? La alternativa de la consulta popular. ¿Cómo la va a plantear? ¿Cómo va a plantear esa consulta popular? Entonces, yo tengo esa inquietud de la batalla democrática que ha anunciado el presidente Lasso y que creo que ese término el señor presidente debe aterrizarlo y explicarlo con mayor profundidad. Claro está, yo entiendo que a esta hora el Ejecutivo está analizando los diversos escenarios para tomar una decisión de cómo configurar o cómo llevar adelante esa batalla democrática. Pero al mismo tiempo, en medio de toda esta discusión política hay un tema que genera preocupación. Y que ayer, a mí me encantó el cierre de su reportaje de la colega periodista Dayana Monroy de Teleamazonas. Porque en esa nota establece justamente el rol del Ministerio de Gobierno, que hay que recordar que antes era un Ministerio del Interior, y que luego de la llegada de María Paula Romo a esa cartera de Estado se convirtió en Ministerio de Gobierno y dejó el rol de seguridad, que era el rol primigenio del Ministerio del Interior, y pasó a asumir un rol más político, incluso a partir de la eliminación de la Secretaría de la Política. Estas fueron decisiones adoptadas por el gobierno anterior. Y el Ministerio de Gobierno lo que se ha encargado básicamente es de convertirse en una suerte de operador político. Eso ocurrió desde el gobierno de Moreno. Y esta semana tuvimos 2 episodios. La crisis carcelaria, en donde, aunque es verdad que el Ministerio de Gobierno y que la Policía Nacional no tienen competencia sobre las cárceles, o sea, su competencia primigenia no es el sistema carcelario, esa es una competencia del SNAI. Cuando la ministra Alexandra Vela explica eso, es real, es correcto, que su competencia directa no es el manejo carcelario. Pero está claro que el Ministerio de Gobierno con la Policía Nacional tienen una competencia de control sobre hechos de violencia que pueden ocurrir, sobre la necesidad de garantizar
la tranquilidad con el uso de la fuerza pública de lo que está pasando, sobre todo en el perímetro externo de los centros de privación de libertad. Entonces hay una competencia subsidiaria del Ministerio de Gobierno. Y en este momento que estamos en una situación de estado de excepción, está claro que automáticamente la Policía Nacional, como ayer ocurrió, debe intervenir. Ayer, por ejemplo, la comandante general de la policía, la general Tanya Varela, lideró personalmente un nuevo operativo en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Entonces tenemos este rol, pero también tenemos el rol político, que es el rol de ser operador político frente a lo que está pasando en la Asamblea Nacional. No sé si me explico. Una semana en la cual hemos tenido dos episodios que son distintos, la crisis carcelaria por un lado y la decisión del CAL de no calificar el proyecto de urgencia en materia económica, y en el medio está el Ministerio de Gobierno. ¿A cuál de las dos cosas le genera más atención al Ministerio de Gobierno? ¿O no será necesario hoy pensar en que la parte política debe ser separada de ese ministerio o crear un Ministerio de Seguridad que se dedique exclusivamente a la seguridad? Creo que estas son dudas que estoy planteando justamente por los episodios ocurridos esta semana. Porque ¿cuál es hoy el interés del Ministerio de Gobierno? ¿La crisis del sistema de rehabilitación social o la crisis política? ¿Puede manejar los dos al mismo tiempo? ¿Estas dos papas calientes se pueden manejar al mismo tiempo? Pregunto yo. Y ojo, aunque la ministra Vela afirme, insisto, lo cual es cierto, que el Ministerio de Gobierno no tiene competencia sobre las cárceles, porque esa competencia es del SNAI, es verdad lo que dice la ministra, pero la Asamblea ya le está llamando a la ministra de Gobierno para que brinde explicaciones sobre lo que ha pasado en el sistema carcelario. Ya le está llamando. Justamente por el rol subsidiario, el rol complementario que tiene el Ministerio de Gobierno conjuntamente con la Policía Nacional. Entonces, aquí evidentemente la pregunta es, ¿qué viene a ser más importante? ¿La parte de seguridad o la parte política? Siendo las dos importantes. Pero ¿no será de pensar en esto que estoy planteando, de tener un ente encargado específicamente de la seguridad? ¿No será necesario eso? Pregunto. Creo que son temas que nos invitan a la reflexión para cerrar la semana.